Hablar del mundo de la horticultura es apasionante porque hay muchísimas plantas que se pueden producir en la huerta y entre ellos encontramos la familia de Brassicacea, comúnmente denominado también como crucífera. Ambos nombres de la familia es válida, entonces se puede utilizar indistintamente Brassicacea o crucífera. Y entre esta familia de la Brassicacea encontramos rubros demasiado importantes que dentro del país de un gran consumo. Hablamos en este caso entonces de repollo, coliflor, brócoli, col de Bruselas, repollo chino y berro, por ejemplo. Y bueno, pero entre ellos se destaca el repollo, es de gran consumo en el país durante todo el año, sea en invierno como en verano. Hay demanda y consumo, entonces esto es muy importante para los productores hortícolas, tener la oportunidad de tener el rubro como el repollo, poder producir durante todo el año y comercializarlo bien, porque el cultivo de repollo no tiene un costo muy elevado, es fácil su producción y la comercialización, si uno tiene asegurado, entonces representa un ingreso económico muy importante. Económicamente la producción de la crucífera o Brassicacea es de alto retorno del uso de capital. Por lo tanto, podemos decir en conclusión que es importante económicamente la producción de la Brassicacea, es difícil pronunciar, Brassicacea, muy interesante entonces, pero también tiene una comercialización muy interesante, el coliflor y el brócoli. ¿Por qué? Porque estos dos rubros, en cuanto a su valor nutritivo, es demasiado interesante por tener el calcio, fundamentalmente, que tanto es necesario para todas las edades consumir por el contenido de calcio y de todos otros minerales que contiene. Y bueno, pero lo que quiero destacar es la importancia económica, porque tanto como el repollo, coliflor y el brócoli es en venta en forma continua y permanente en el país. Bueno, hay distintas variedades de repollo. Me interesa más hablar del repollo porque es de mayor demanda. El repollo hay distintas variedades y están los híbridos, que el productor considera como variedad también, pero el híbrido no es una variedad. El híbrido es híbrido y las variedades son variedades. Y tenemos los híbridos que generalmente, o todos los híbridos, las semillas que se venden en el país, el repollo es de cabeza chata. Cabeza chata. ¿Y qué significa eso? Que no tiene punta la cabeza del repollo. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cuando la cabeza es chata, es muy difícil que se rompa la cabeza con la lluvia. Porque generalmente, con la grande lluvia, el repollo alza agua, surge una presión muy fuerte y esa presión generalmente se concentra en las puntas, y como que es chata la cabeza, al no haber punta, cuesta o es difícilmente se pueda romper o rajar la cabeza después de una lluvia prolongada, una lluvia muy fuerte. Pero existen variedades como el corazón de buey. Sí, eso tiene una forma de corazón, un corazón, y tiene punta en la cabeza.
Entonces en las puntas se concentra la presión cuando alza en demasiada agua y se rompe la punta, se rompe la cabeza. El momento que se rompe la cabeza ya no es comercializable. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cuando vamos a plantar repollo, tener en cuenta estos dos factores. Si nosotros no vamos a tener una forma de defender de la grande lluvia, no producir el corazón de buey, que es una variedad de repollo que la gente quiere consumir. Pero si vamos a dedicarnos comercialmente, siempre es importante ver la cabeza chata para asegurar más en el mercado. Entonces hay variedades de repollo para verano y para invierno. De verano es lo que hay menor cantidad, de invierno hay más variedades. El repollo loco, que se llama una variedad de origen brasileño, que se comporta muy bien para producir en verano. Ahora, ¿qué requiere del suelo la brassica? Requiere un suelo suelto, permeable. ¿Qué significa eso? Que después de una lluvia el agua no se quede en la superficie de la tierra, que penetre, se infiltre en la profundidad. Eso significa suelo suelto, profundo. Entonces, esto se tiene que preparar el suelo removiéndolo muy bien y agregar materia orgánica suficiente. Más o menos un 3 a 4% de materia orgánica debe contener el suelo para que se convierta en un suelo profundo, permeable. Porque un suelo impermeable, después de una lluvia se queda el agua encima de la superficie de la tierra. Un día, si permanece agua estancada ahí en la huerta, seguro que se enferma de bacterias y hongos la mayoría de las plantas, entonces se va a echar a perder. Por lo tanto, exige un suelo suelto, profundo, un suelo arcilloso o un suelo arenoso, que sería lo más recomendable. En cuanto al clima, en otoño, desde fin de otoño se puede comenzar a sembrar, época normal. Otoño, invierno y salida de primavera. Esas son las épocas para sembrar. Se presta muy bien este tiempo para eso. Entonces, si comenzamos a sembrar desde otoño, vamos a tener cosecha. En invierno vamos a tener cosecha en primavera. Pero si queremos producir en verano, hay que sembrar la semilla fin de primavera para tener en verano la cosecha. Y ya había indicado que hay variedades para verano. No hay que estar sembrando variedades de invierno en verano. Esto es muy importante tener muy en cuenta. Entonces, la temperatura fría no lo daña al repollo. Tiene que haber una helada muy prolongada para que sufra algún problema la planta. Pero con pequeñas heladas no sufre ninguna consecuencia dañina. Entonces el clima nuestro en Paraguay de invierno le va muy bien. Y en verano sí, el calor intenso puede afectar a las plantas. ¿En qué sentido? En la producción de fotosíntesis. Por lo tanto, en verano hay que poner la media sombra. La media sombra es muy importante para que la planta no tenga una temperatura no sufra una temperatura muy elevada, por ejemplo de 35 o 40 grados, en donde llegada a esa temperatura no se produce ya fotosíntesis y la planta ya no crece. Entonces, hacer media sombra en verano para mayor seguridad de producción. En cuanto a siembra, el repollo se puede sembrar en almácigo, en el suelo. Una vez que germina, se puede dejar ahí bien ralear y dejar bien ralo, y
cuando tenga 3 a 4 hojas, trasplantar en lugar definitivo. O también se puede hacer, germina en el almácigo y esto repicamos en una bandeja o en una maceta. Y de ahí llevamos en el lugar definitivo cuando tenga 3 o 4 hojas. Y la otra forma de hacer es sembrar directamente en las bandejas o en la maceta. Cuando no se dispone mucha mano de obra, es muy interesante utilizar esta técnica de poner una semilla en cada celda de la bandeja y de ahí, bien cuidado, que se tiene que regar, no debe secarse el sustrato, debe mantener bien la humedad y esto va a germinar y se va a desarrollar sin ninguna dificultad. Y la planta, cuando tenga 3 a 4 hojas, de ahí trasplantar en lugar definitivo. Bien, esta es la técnica. En su lugar definitivo después tenemos que poner 30 por 40 entre plantas, 30 centímetros entre planta y 40 entre línea. Entonces ahí puede entrar una cantidad de entre 4 a 5 plantas por metro cuadrado de almácigo. Después tenemos que controlar la maleza, que podemos hacer a mano, también con herbicida. En pequeñas superficies no se requiere usar herbicida, sino la mano de obra con azada nomás se controla. Y el riego, después de trasplantar del almácigo a su lugar definitivo, sí requiere de riego. Hay que regar más o menos durante 25 a 30 días, hay que regar para mantener la humedad en forma constante. Pero llegado a ese tiempo, la planta ya se adaptó al suelo, ya las raíces ya traspasó al suelo del lugar definitivo. Ahí ya traspasó la raíz, entonces ya busca su propio nutriente y agua en ese lugar. Y la planta ya con eso puede desarrollarse. Ahora, si no llueve 20-25 días, ya estamos hablando de una pequeña sequía. Ahí sí va a requerir de riego. Porque si no hacemos el riego, la planta no va a poder crecer. Entonces, es muy importante tener en cuenta la disposición de agua. Después, la sanitación. Eso es muy importante tener en cuenta. Tenemos plagas y enfermedades. Vamos a hablar primero de las plagas. Plagas son insectos. Y tenemos gusanos. Cuando vemos en la parcela de nuestra huerta volando mariposas de color blanquecino y amarillo, ya tenemos que desconfiar que esa mariposa va a poner huevo por las hojas del repollo. Y generalmente deposita su huevo en forma de tipo columna, y en la cabeza de esa columna vamos a ver un pequeño huevo. Y esa es la disposición de huevos de la mariposa, que pasado 1 o 2 días eso va a eclosionar y van a salir los pequeños gusanitos. Y estos gusanitos van a nacer en cantidad de 20-30 en un mismo lugar, y va a comenzar a comer. Ellos van a comer las 24 horas, o sea que rápidamente, como comen de forma continua, crecen muy rápido estos gusanos. A medida que crece, ellos también consumen más. Si uno se descuida, en una semana puede desaparecer la parcela. Por lo tanto, controlar el gusano en repollo es importante. Otra plaga muy importante es el pulgón, y son insectos, el pulgón son insectos, vulgarmente le denominamos chupador. Son succionadores de savia. No comen la hoja, pero sí succiona o chupa la savia de la planta. Y estos pulgones se colocan por debajo, o sea, en el en vez de la hoja. Ahí se colocan en miles de cantidad debajo de la hoja. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a comenzar a succionar la clorofila, la savia,
y la hoja va a comenzar a amarillarse, incluso secarse. Entonces hay que controlar siempre, por lo menos 2 o 3 veces a la semana, revisar en forma de azar, recorrer la parcela y revisar debajo de la hoja si está esto pulgón. También se puede observar desde lejos de color amarillo la hoja, hay que desconfiar que allí hay pulgón. Y la forma de control es con insecticida sistémico. ¿Por qué sistémico? Porque el pulgón tiene un estilete en la boca, como una aguja, y eso es lo que perfora la hoja y succiona a través de eso la savia. Entonces no come la hoja, sino succiona la savia. Entonces nosotros le vamos a poner el agroquímico, en este caso insecticida, en la savia. Y poner la savia significa sistémico, sistema de circulación de la savia. Y hay insecticidas que aplicado a la planta absorbe inmediatamente ese insecticida, incorpora a la savia. Y como la savia recorre todas las partes de la planta, donde esté el pulgón va a succionar esa savia ya con el insecticida, entonces va a morir. Entonces, con un pulverizador una sola vez pasando encima de los cultivos, insecticida sistémico, no vamos a controlar el pulgón. Perfecto. También están las enfermedades, como el hongo. Entre los hongos más importantes que vamos a encontrar es el oidio. Es un polvo, se puede ver el hongo como una forma de polvo blanco por debajo de la hoja. Entonces cuando nosotros vemos debajo de la hoja como una ceniza blanca, significa que hay oidio. ¿Y qué hace el oidio? Es un hongo que absorbe la savia, la clorofila, y amarillea la hoja y necrosa, o sea, mata a los tejidos, mata a las células y los seca a las plantas. Entonces, esto hay que controlar con fungicida. Puede ser cúprico, puede ser carbamato, indistintamente. Siempre es importante alternar el uso, que tenga fungicida, principio cúprico o principio carbamato. Alternar esto, una semana cúprico, otra semana carbamato, de tal forma a romper un poco la resistencia que pueda crear el hongo. Porque si usamos siempre un solo tipo, el hongo puede crear resistencia y no le controla entonces. Esta es una de las enfermedades más importantes. La otra enfermedad importante es la bacteria. La bacteria produce una enfermedad en el repollo, se llama bacteriosis. Y donde generalmente, ¿cuál es su ambiente? Su ambiente es mucha humedad en el suelo, o sea, que permanezca agua en el suelo, fundamentalmente. Para evitar bacteriosis o el oidio mismo, es muy importante el uso de mulching. El mulching aísla las hojas de la planta del suelo. Entonces, hay dificultades que la bacteria o el hongo suba por las hojas a enfermar. Por eso es la importancia del uso del mulching. Que en otro capítulo hemos hablado del tema que era mulching y cómo se usa y cuál es la importancia. Donde después de una lluvia donde queda mucha agua, generalmente aparece mucho la bacteria que produce una enfermedad que se llama bacteriosis. Si llegara a ocurrir esto, si vemos aparecer, ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo sabemos que agarró bacteria? Porque esto que a simple vista no se ve eso, solamente se ve la consecuencia, o sea, se llama síntoma. El hongo, bacteria en este caso, penetra por el borde de la hoja a través de un estoma. Estoma es una célula especializada que tiene pequeñas aberturas y por allí penetra y comienza a hacer su efecto de nutrirse de la savia y va matando célula por célula y va muriendo el tejido. Vamos a ver entonces cómo en la hoja
las hojas del repollo tienen una nervadura central, y después tenemos las nervaduras laterales secundarias, y hacia el borde de la hoja vamos a ver que esa nervadura finita sale en V corta hacia el borde de la hoja. Eso se puede apreciar en las hojas. La bacteria penetra en el estómago y comienza a hacer sus efectos dañinos por todas las células que están entre las nervaduras que tienen la forma de V. Y no puede traspasar la nervadura, entonces muere la hoja, o sea, amarillea la hoja en forma de V corta. Entonces cuando vemos en la parcela las hojas del repollo amarillándose o secándose en forma de V corta, eso es seguro bacteriosis. Ahora, ¿cómo podemos evitar? Si el ataque no es muy intenso, podemos aplicarle fungicida cúprico. Es lo que más comúnmente la gente usa. ¿Por qué cúprico? Porque el cobre es lo que va a controlar a la bacteria. Es muy susceptible al cobre la bacteria. En este caso se usa un fungicida, pero para controlar una bacteria. Muy interesante resulta esto. Y bien, ¿cuándo cosechamos? El repollo cosechamos cuando la cabeza ya esté dura. Al contacto con los dedos, al apretar, vamos a sentir que es bastante dura. Es el momento de la cosecha. Y se corta el tallo ahí a ras de la cabeza, y esto se deposita en caja de madera o de plástico. Y coliflor también la misma cosa. Coliflor va a tener un pedúnculo floral un poco alargado, y va a formar un capítulo, una cabeza comúnmente nosotros le denominamos cabezas de coliflor, que está todo unido. Esto se llama cabeza de coliflor. Se cosecha cuando la cabeza está bien homogéneo, no esparcido todavía entre sí, porque la cabeza de coliflor se forma por distintas cabezas que a medida que crece se unen. Al unirse todo, esto se llama pella. Esta es la denominación técnica, pella. Entonces, comúnmente nosotros le decimos cabeza. Tenemos la cabeza. Antes que salga las flores de esa cabeza o de esa pella, hay que cortar el pedúnculo y tenemos la cabeza. Y esto se va colocando en una caja, y no encimar demasiado distintas cabezas porque pueden golpearse, y donde se golpea ahí se comienza la pudrición. Entonces el control de post cosecha es muy importante para que el producto llegue con calidad al consumidor. Y bien, fue un honor hablar de las características generales de la crucífera.